Descorriendo el velo. La gloria del Evangelio en los pactos. Capítulo 8. El propósito de Dios. Es Moisés el pastor, ahora de 80 años, y muy lejos de su pasado en Egipto, el que llega al monte Horeb o Sinaí y ve la zarza ardiente. Leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6 esta experiencia. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este ángel de Jehová es el mensajero de Jehová. Vemos Malaquías 3:1. Jesús mismo, quien posteriormente es mencionado repetidas veces a lo largo del libro de Éxodo. Cuando Jehová vio que Moisés iba a mirar lo que estaba sucediendo, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Había una zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Al respecto encontramos en Hebreos 12:29 lo siguiente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Sin embargo, no consume a la zarza. Y leemos en Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Evidentemente, Dios es un fuego que consume el pecado y el pecador, sin consumir aquello que no es ni tiene pecado. Y en este contexto, Moisés tuvo temor de mirar a Dios, porque él sabía que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. 1 Timoteo 6:16. Moisés ya sabía que el hombre pecador no podía ver a Dios y vivir. Así cubrió su rostro. Ahora, ¿cuál era el anhelo de Dios por Israel? Veamos. Dios le pide a Moisés que quite su calzado, porque el lugar donde está es tierra santa. Ahora, no había ninguna propiedad particular especial en el suelo de ese lugar. Era más bien la presencia de Dios lo que hacía el lugar santo. Leemos en Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Dios es santo y su gloria santifica. Vemos en Éxodo 29:43. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Dios también se identifica como el que hizo las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Esto es para recordarle a Moisés de la herencia del pasado y las promesas para su futuro. Dios viene para repetir el mismo pacto hecho con Abraham, pero ahora con el pueblo de Israel en la persona de Moisés. Leemos Éxodo 3, versículo 10 al 12. Ven, por tanto, ahora
y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios se propone a sacar al pueblo de Israel de Egipto para liberarlos del pecado. El vivir en la tierra sin victoria sobre el pecado no era suficiente como para que se considere la promesa recibida, como Esteban declara en Hechos 7:4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Se nos dice que se la prometió y que se la daría en posesión a Abraham y a su simiente, después de él para siempre. Así se nos declara que el cumplimiento de la promesa requería la resurrección de Abraham y que la entrega de la posesión sería en forma conjunta a Abraham y su simiente. Y seguimos leyendo en Hechos 7, versículo 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Se acercaba el tiempo de la promesa. Cuando Moisés es llamado a hablar con el faraón, se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa dada a Abraham. ¿Y en qué consistía esa promesa? Lo leemos en Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa hecha a Abraham fue la promesa de la tierra, de toda la tierra. La promesa de Dios era la herencia de la tierra nueva restaurada, dada en forma conjunta a Abraham y su simiente. Y Pablo nos explica en Gálatas 3:16 lo siguiente: Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa de la herencia de la tierra, la restauración de la tierra perdida, había sido dada a Abraham y a Cristo, y a todos los que son de Cristo. Siendo todo esto así, cuando Dios se dispone a liberar a Israel de Egipto, Él tenía en vista darles la tierra en heredad y dársela a ellos en forma conjunta con Abraham y la simiente, es decir, a Cristo y a los que son de Cristo. Dios se proponía en ese momento empezar a cumplir la promesa hecha a Abraham. Esto, para que pueda ser posible, requería la resurrección de Abraham y el resto de la simiente que había fallecido para recibir la promesa juntos. Dios se disponía a liberar a Israel y ponerlos en una situación tan ventajosa que la simiente, es decir, Cristo y todos los que son de Cristo, se puedan manifestar. Dios se proponía llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo entero y completar la obra de la redención. No sabemos cuánto tiempo habría llevado. Tenemos como referencia la historia de los 12 discípulos que trastornaron al mundo en una generación. Sin embargo, lo que Esteban nos dice es que el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y su simiente se había acercado en la liberación por mano de Moisés. Habiendo establecido esto, de lo cual encontraremos evidencias adicionales a medida que desarrollaremos la historia, volvamos al discurso de Esteban,
porque es necesario reforzar este concepto poniendo énfasis en una palabra en particular. Esteban dijo en Hechos 7:17: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado, ¿a qué juramento está haciendo referencia? La instancia en la que Dios interpuso juramento para beneficio nuestro fue luego de que Abraham ofreciera a su amado hijo unigénito. Lo dice Hebreos 11:17. Y son específicamente esas promesas las que Dios se disponía en ese momento cumplir a Abraham, a Cristo y los que son de Cristo. Leámoslo nuevamente, Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote, te bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La promesa de que la simiente de Abraham poseería las puertas de sus enemigos es una promesa de victoria sobre el pecado por medio de Cristo Jesús. Por eso dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esta promesa hecha a Abraham fue la misma promesa hecha a Adán y Eva. Es el cumplimiento de la promesa de que los enemigos de Cristo iban a ser puestos como estrado de sus pies, como mencionaría Hebreos 1:13 y Hebreos 10:13. Esto lo confirmamos cuando Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizando, dice en Lucas 1:71 al 75: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Zacarías, haciendo referencia directa al juramento hecho a Abraham, nos confirma que Dios nos hace poseer la puerta de nuestros enemigos mediante la liberación de nuestros pecados por medio de Jesús. Romanos 16:20. El Cordero de Dios, como mencionaría Juan 1:29. Por medio de Cristo que somos librados para poder servir a nuestro Dios en santidad y justicia. La profecía es que serviríamos a Dios sin temor. Esto demanda el conocimiento de Dios y su amor, dado que tan solo el perfecto amor echa fuera el temor, como lo diría 1 de Juan 4:8, versículo 9 y versículo 16 al 18. Solo Cristo, Mateo 11:27. El Hijo de Dios conoce plenamente este amor y lo puede revelar a la humanidad. Así, solo Él podía aplastar la cabeza de la serpiente, logrando lo siguiente que encontramos en Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y 1 Corintios 15:26 se diría: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así, la promesa incluía la abolición de la muerte por medio de la resurrección de los muertos. Abraham y todos los que son de Cristo iban a ser librados de los enemigos, recordando que no tenemos lucha contra carne y sangre.
Nuestro gran adversario es el diablo, quien gobernó sobre la humanidad por medio del miedo del imperio de la muerte, como vemos Hebreos 2:14. Todo esto Dios estaba listo para establecer en los días de la liberación de Egipto. Y es por eso que Dios les dice por medio de Moisés a los pies del monte Sinaí, que encontramos en Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El llamado al sacerdocio es para toda la nación, no solo para la tribu de Leví. Es un llamado al ministerio de Melquisedec, el cual era rey y sacerdote. Es un llamado a que el pueblo de Israel entregue pan y vino, como vemos en Génesis 14, 18 al 19, y bendiga a todas las naciones de la tierra, como lo decía Génesis 12:3. Es exactamente el mismo llamado que Jesús nos hace en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel fue entonces llamado a ser luz a las naciones del mundo. En esta misión global de la predicación del Evangelio, la primera tierra donde morarían como misioneros de la cruz sería Canaán. Porque así le dice el Señor a Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jabuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 40 años antes, aún era el tiempo. ¿Cómo Moisés reaccionaría a la palabra de Dios? A todo esto, Moisés le pregunta sobre el nombre de Dios. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Hay mucho significado dentro del término yo soy. Incluye los siguientes: yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que era, yo soy el que existe, yo soy el que será, yo soy el que está, yo soy el que continúa, etc. Estas mismas referencias las encontramos en el Nuevo Testamento, cuando se hace referencia al Dios vivo y al Dios viviente. Por ejemplo, Hechos 14, versículo 15, 1 Tesalonicenses 1:9, Mateo 16, versículo 16, 1 Timoteo 3:15. Al que tiene la vida en sí mismo también se le conoce a Dios, a Jehová. Por ejemplo, está en el libro de Juan 5:26. Y al que era, y al que es, y al que ha de venir. Y por supuesto, esta cita está en Apocalipsis 1:4 y Apocalipsis 4:8. Así vemos que Dios es vida. Él ha dado vida. Continúa dando vida y vendrá para dar vida eterna. Cuán apropiado viene a ser este nombre, observando todo lo que se proponía hacer Dios con Israel. Y cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, uno podría preguntarse: ¿y qué es Dios? Leemos en la Biblia que Dios es amor. 1 Juan 4:8.
También leemos en las Escrituras de que Dios es Espíritu. Juan 4:28. Pero, ¿qué más hay en el nombre de Dios? Veamos en Romanos 2:23 y 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre es el carácter, y dado que estamos hablando de Dios, es el carácter de Dios. Dicho carácter está reflejado o manifestado en su ley. Esta ley de amor es un transasunto de su carácter. Así, la proclamación y la manifestación del nombre de Dios es la proclamación y la manifestación del carácter de Dios. Y es en ese sentido que Jesús, cuando le ora al Padre, dice: les he dado a conocer tu nombre. Juan 17:6. Fue Cristo quien en forma perfecta proclamó en su vida, en cada palabra, en cada acción, cada mirada, cada gesto, el carácter amante, cumpliendo perfectamente la ley, el carácter amante de nuestro Padre Celestial. Así vemos el significado y mensaje del nombre de Dios que le es dado a Moisés. Leemos Éxodo 3, versículo 15. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Dios le declara su nombre a Moisés, le explica sus cualidades, sus atributos y le encarga a Moisés que le declare su nombre a los hijos de Israel. Así comienza un proceso de revelación creciente del gobierno o del glorioso carácter de Dios. Primero a Moisés, luego a Israel, luego al faraón y los egipcios, encontrando su cúspide en la revelación a Moisés e Israel en el monte Sinaí. Esto es lo que encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 15, Isaías 63, versículo 14. Así que vemos expresado el modelo divino en esta revelación. Dios manda a Moisés a que hable con los hijos de Israel, específicamente con los ancianos del pueblo de Israel, y que les cuente que Dios había visto lo que les estaba sucediendo en Egipto y de la promesa que les daba: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Éxodo 3:17. El Señor le indica adicionalmente que vayan Moisés y los ancianos de Israel y hablen con el rey de Egipto. Lo interesante de todo es que Moisés, que 40 años atrás estaba tan listo y dispuesto a avanzar con esta obra, ahora no está tan seguro. Sin entrar en el diálogo y las señales que Dios le dio, recordamos que cuando Dios da una promesa y hace un pedido, también habilita al recipiente del mensaje. Y Dios llama a Aarón, hermano de Moisés, para que sea su portavoz. Leamos el detalle así, en Éxodo 4, versículo 14 al 16. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y adicionalmente leemos en Éxodo capítulo 7, versículo 1 lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de tu tierra a los hijos de Israel. Dios, luego de que Moisés insistiera en su incapacidad,
le da una solución basada en la relación que existe entre el Padre y el Hijo, tal como leemos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas son, y nosotros por medio de Él. Así que el Padre es la fuente, de Él proceden todas las cosas. Jesús es el canal, el medio, como lo diría Hebreos 1:2, por el cual todas las cosas tienen su ser y existencia. Juan 1:2, Colosenses 1:17. El Padre hace todas las cosas por medio del Hijo. El Hijo revela y da a conocer la voluntad del Padre. Es la expresión audible de los pensamientos del Padre. Consiguientemente, es llamado la palabra de Dios. Dios creó en Moisés y Aarón una figura de Dios y Cristo, en lo cual Moisés es símbolo de Dios, una verdadera representación, porque Dios no puede mentir de sí mismo, es decir, un ser, una persona. Y Aarón, un símbolo de Cristo, la expresión audible de los pensamientos y la palabra de Moisés. Así, de acuerdo al modelo divino, Moisés viene a ser la fuente y Aarón el canal del mensaje, como hemos visto en 1 Corintios 8:6. Dios también promete que Él les enseñaría a Moisés y a Aarón que habrían de decir y cómo decirlo, una promesa del nuevo pacto. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. De esa forma Dios habilita a Moisés y a Aarón para que hablen a los ancianos de Israel, al pueblo de Israel y al faraón. Y el mensaje que debía ser dado al faraón es el siguiente. Éxodo 3:18 leemos: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Adicionalmente leemos Éxodo 5:1 al versículo 3. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo y a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Lo primero que notamos es que Jehová Dios dice que ha encontrado al pueblo de los hebreos. Es una expresión interesante. La oveja se había perdido y el buen pastor salió a buscarla. Vemos esta historia en Lucas 15, 3 al 7. Los encuentra perdidos y esclavos en sus pecados y sometidos a un cruel servidumbre. Lo siguiente a notar es que Dios le dice a Moisés que le pidan permiso a Faraón. Qué interesante y maravilloso es eso. No entran derribando con una patada a la puerta y gritando: ¡nos vamos! No, en absoluto. Tampoco los saca de manera furtiva, sino que Dios, enseñando de esa manera respeto a la autoridad establecida por medio de Moisés, hace una apelación a que dejara ir al pueblo. Lo siguiente a destacar de este texto es que el primer pedido al faraón es la de poder ir camino de 3 días por el desierto. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ofrecer sacrificios a Dios.
Y esto es totalmente razonable, dado que los sacrificios que querían ofrecer el pueblo de Israel eran una abominación a los egipcios, con lo cual hacerlo ante la presencia de ellos los hubiese puesto en riesgo de ser apedreados, como vemos en Éxodo 8:26. Es más aún, el pedido es que los dejen ir 3 días de camino en el desierto para celebrar una fiesta. Dios está planeándoles un retiro espiritual. No podían estar listos espiritualmente sin que ellos primero pudieran tener un retiro espiritual, una fiesta, un lugar donde pudieran estar fuera de la vorágine propia de la esclavitud y de las preocupaciones diarias y pudieran exclusivamente dedicarse a considerar las providencias, las bendiciones y las palabras de Dios. Este pedido, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta, tiene a partir de ahora connotaciones de libertad religiosa. El otro aspecto es que si Dios no pudiese tener comunión con su pueblo, la peste y la espada caerían sobre nosotros, dice Moisés, de esa manera incluyendo a ambas naciones, la israelita como la egipcia. Egipto se había desconectado de la fuente de vida, siendo la consecuencia calamidad. Sin embargo, Dios les ofrece una vez más la posibilidad de quedar bajo su protección si le daban a los israelitas libertad religiosa. El rechazo de Dios daría a Satanás libre control sobre la tierra de Egipto, trayendo espada y peste, delineando para nosotros los acontecimientos predichos del tiempo del fin, como vemos en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis 14. Este fue el pedido inicial, que el faraón permita al pueblo tener su fiesta o retiro espiritual y luego volver para que la bendición recibida pueda ser derramada, consiguientemente, sobre los egipcios también. ¿Cuál fue la respuesta? Leemos en Éxodo 5:2. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este rechazo, este desconocimiento deliberado de Dios viene a constituir todo un símbolo que se traslada por el resto de la historia de la humanidad. Vemos manifestado claramente las semillas del ateísmo, cuyo espíritu dice: ¿quién es Dios? Nada le debo. ¿Por qué debería escucharlo? Así que había un anhelo de Dios para con el faraón y el pueblo de Egipto. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuál era el propósito de Dios para con el faraón y las naciones egipcias? Recordemos lo dicho por Pedro en Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es verdad en todas las eras, porque Dios no cambia, como menciona Santiago 1:17, Números 23:19. Dios es perfectamente imparcial con todas las personas y grupo de personas. Él se agrada con todos aquellos que escuchan su voz en la conciencia. A todos busca bendecir con su luz y liberación. Recordemos lo siguiente que encontramos en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Porque todo esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad respecto de Dios, así como es revelado en Cristo, y la verdad respecto de ellos mismos y su condición. Leemos adicionalmente en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que muera ningún impío.
Dios anhela la vida para todos y esto incluía a Egipto en su condición pecaminosa. Habiendo establecido esto, recordemos la promesa había sido hecha a todo el que viniera a estar en Cristo. Jesús es el único que puede hacer la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Leemos en Gálatas 3:28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No importa si eres griego, judío, egipcio o talibán. Si somos de Cristo, somos de Él y herederos de la promesa hecha a Abraham. Siendo esto así, la promesa incluía consiguientemente a todos los egipcios y específicamente a los que creyeran. La promesa hecha a Abraham se iba a extender a todas las naciones de la tierra, comenzando por la tierra de Egipto, a quienes los israelitas iban a evangelizar. La promesa no incluía a los que no creen en la palabra del Señor, sin importar si eran israelitas o egipcios. E incluido en este deseo para el pueblo egipcio, Dios tenía un anhelo específico en lo que al faraón se refiere. Leámoslo en Éxodo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová el Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué Dios lo puso como faraón? Recordemos que es Dios quien pone reyes y saca reyes. Menciona Daniel 2:21. ¿Para qué lo mantuvo Dios a Faraón de pie? ¿Por qué Dios le fue preservando y protegiendo la vida hasta ese momento? Dios lo puso para mostrar en él su poder, para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y qué es el poder de Dios? Leemos dos textos. 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Versículo 24. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así vemos que Cristo es el poder de Dios. Y este poder se encuentra en el Evangelio, en las buenas nuevas. Es poder para el que cree. El Evangelio es poder de salvación para el que cree, independientemente de su lugar de nacimiento. Y Dios anhela darnos poder para tener vida en forma abundante. Esto diría Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es Dios el que da esfuerzo. Él da poder, la habilidad. ¿Y cómo lo hace el Señor? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo como Dios da poder a las personas. Si el faraón acepta a Cristo, entonces por el Espíritu Santo Dios daría poder a su testimonio, que hubiese sido incomparable. Dios había mantenido en pie al faraón para poder revelar a Cristo en él. Por eso Éxodo 9:16 dice: pero por esto mismo te he dejado con vida, para mostrarte mi poder y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. Esta es la versión Reina Valera del año 2015. Como está revelado en la Gran Comisión, el nombre que Dios le reveló a Moisés y luego mostró al pueblo de Israel y ahora al faraón, era revelado con la finalidad de que fuera llevado a toda la tierra. Lucas 24:47 dice: y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El mismo llamado que le es dado a los discípulos fue extendido al pueblo egipcio en el mensaje a Faraón. Dios tenía en el Faraón el mismo propósito que tuvo con Ciro, que consistía en liberar a su pueblo y dar a conocer la gloria de su nombre por toda la tierra. En una lectura apresurada del texto, algunos nos podemos imaginar que Dios había puesto a Faraón con el específico propósito de derramar su ira y venganza sobre él. Pero, ¿cómo podría ese concepto honrar a nuestro Dios? La evidencia que hemos venido acumulando es que Dios no es un Dios vengativo. Dios es un Padre amante que no hace diferencia con las personas. Él deseaba que el Faraón aceptara el llamado y así manifestara el poder del Evangelio y sea de las primicias de los gentiles. Sin embargo, el Faraón rechazó ese gran llamado y endureció su corazón, tal como después lo harían los israelitas en el desierto. A pesar de los planes de Dios, fueron demorados por la falta del Faraón y del pueblo de Israel. Finalmente tendrán su cumplimiento, porque la promesa dice en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Habacuc 2:14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Dios anhela que el Faraón acepte, pero conociendo su corazón, se lamenta porque sabe el resultado que tendrá dicha apelación. Habíamos leído anteriormente Isaías 52, versículo 4 al 5. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Qué puede hacer el Señor? Su nombre, es decir, su carácter y amor, era constantemente blasfemado. La maldad era tan grande que la tierra los vomitaría. Como dice Levítico 18, versículo 3 y versículo 28. Noten cómo Dios le va contando a Moisés cómo veía la situación que se avecinaba. En Éxodo 3, 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y que haré en él, y entonces os dejará ir. Y más adelante en el Éxodo 4, versículo 21 dice: y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de él todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le había dado a Moisés maravillas para convencer al faraón. Sin embargo, Jehová dijo: endureceré su corazón. La pregunta es, ¿y cómo iba a ocurrir esto en el endurecimiento del corazón de Faraón? Pensar que Dios específicamente iba a endurecer el corazón de Faraón en contra de su propia voluntad, de forma que no pudiera arrepentirse si así lo deseaba, es atribuirle maldad a Dios. Pensar que Dios expulsaría a un hombre que va a él para así alcanzar sus propósitos es manchar la perfecta gracia de Dios. Muchos hemos tenido etapas en nuestra vida en que hemos tenido esa concepción de Dios.
pero no se condice con el carácter de Dios. Porque vemos en 1 Juan 4:8, con la muestra de amor en la entrega de su Hijo. No está en armonía con el testimonio y la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo ocurrió entonces este proceso de endurecimiento? Todos tenemos amigos que por una cosmovisión diferente a la nuestra son sensibles a ciertos temas. Basado en experiencias anteriores, sabemos que ciertos temas generarán un rechazo inmediato al diálogo continuado. ¿Tratamos de dialogar más profundamente sobre este tema? ¿O simplemente por mantener la relación dejamos de lado la posibilidad de dialogar más sobre esto? Hay temas específicos del carácter bíblico que, habiéndolo vivido, sé que si los introduzco en la conversación, generarán en ciertas personas un endurecimiento del corazón en forma automática. Es en ese sentido que Dios endurece el corazón del faraón. Dios le pide permiso al faraón para que su pueblo vaya de retiro espiritual, para que no vengan pestes ni plagas tanto sobre israelitas como egipcios. Y es ahí que ante la palabra de Dios, el corazón de faraón se endurece. De ninguna manera quiere escuchar de que tiene que dejar ir a esta mano de obra esclava por unos días. Que a nadie se le ocurra. Así el faraón endureció su propio corazón. Éxodo 8:32. El faraón endureció su propio corazón contra la palabra de Dios. Esta reacción hacia Dios no es para nada inusual al ser humano. Se puede comparar a la luz del sol endureciendo la arcilla. ¿Pero es realmente la luz del sol o son las propiedades de la arcilla misma las que la llevan a endurecerse ante la presencia de la luz del sol? Otras cosas no se endurecen por el sol. ¿Cambió el sol ante la arcilla o cambió la arcilla ante el sol? ¿Cambió Dios al faraón o cambió el faraón ante la presencia de Dios? Esta triste experiencia la vemos a lo largo de las Escrituras. Leemos Juan capítulo 3, versículo 17 al versículo 20. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Viene la luz de la palabra de Dios. Sin embargo, algunos aman las tinieblas y consecuentemente rechazan, luchan contra la palabra y la crucifican. Otros vienen a la luz, escuchan la voz en su conciencia y van a Cristo. En otro lugar dice en Mateo 6:23 lo siguiente: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? La palabra de bendición viene a ser una terrible maldición para el que la rechaza, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque expulsan a la única fuente de vida, verdad, gozo, luz, paz y amor. Sin eso, solo queda maldad, oscuridad y muerte. Dios busca alcanzar a Faraón, pidiéndole que muestre un poco de misericordia con el pueblo esclavo. Y aquí es donde nos encontramos con otra tremenda paradoja. Es la manifestación de la misericordia de Dios para con su pueblo lo que endurece el corazón del faraón. Egipto había prosperado en el concierto de las naciones gracias a la prudente gobernación de José.
El pueblo de Israel contribuyó a la prosperidad de la nación con su presencia y talento en el comercio. Y sobre todo eso, la prosperidad económica de la nación de Egipto había sido expandida sobre las espaldas de la esclavitud hebrea. Pero esa condición de los hebreos causaba que el faraón se perdiera las bendiciones que podría recibir por medio de ellos como pueblo consagrado al Creador. Entonces viene el pedido al faraón por parte de Dios de que deje a los hebreos volver a estar en comunión con él. Es verdad, no era esta una palabra que pareciera suponer prosperidad para el monarca, pero Dios estaba buscando el acuerdo del faraón. A menudo las verdades causas de la prosperidad y la calamidad no le son claras al hombre. ¿No podría haber recordado cómo Dios había usado a José para bendecir a Egipto durante tiempos difíciles? Si lo hubiera reconocido, ¿no habría sido bendecido? Con seguridad, pues de aquel pueblo después se diría lo siguiente en Deuteronomio 28:6. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Si la entrada con José como esclavo había resultado en bendición para Egipto, ¿por qué la salida de los descendientes de José no habría resultado también en bendición? Pero esa bendición el faraón no tendría. Así le sucedió lo siguiente. Leemos en Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. No necesitamos creer que el faraón, recibiendo la palabra de Dios con falta de fe, confianza y aceptación, fue un caso aislado. Los mismos israelitas que salieron de Egipto, el pueblo que fue rescatado con grandes milagros, posteriormente harían lo mismo que el faraón, endureciendo sus corazones, sintiéndose ofendidos a la dirección de Dios y finalmente muriendo en el desierto.